Una verdad que no se alcanza a comprender suele provocar un rechazo inmediato. Ante esto, el monarca demoníaco clama con agonía y furia, mientras la sangre brota de su boca sin cesar. En su salón del trono, ahora devastado, reposan los cadáveres de sus vasallos, mientras los héroes triunfantes lo miran desde el suelo. Las llamas oscuras de las que se enorgullecían no consiguieron acabar con los héroes. Vergedellas observa con perplejidad al grupo de campeones que lo ha vencido. Se cuestiona por qué la deidad de la espada de los héroes pudo traspasar sus escamas y su corazón. La imagen muestra el instante preciso en que fue atravesado en su torso. No lo comprendo. ¿Cómo es posible? Berg de ellas, con la sangre resbalando por su mentón, es incapaz de asimilar su propia caída. La narrativa retrocede en el tiempo. Vergedellas evoca su juventud reflexionando. Estaba a leguas de distancia comparado con todos los demás. Se observa a un joven Berger seguro y risueño en la Academia Militar del Rey Demonio, donde se graduó como el alumno más destacado con las máximas distinciones. Existían los cánones del Rey Demonio, una teoría fundada por el primer emperador monarca demoníaco. Berg de ellas la estudió más que cualquiera y la cumplió al pie de la letra, exactamente como estaba registrado en los cánones del Rey Demonio. Erigió una torre y raptó princesas traídas por sus esbirros demoníacos. También fomentó a los héroes que acudieron a rescatar a las princesas, las mantuvo encerradas en jaulas, atrayendo a sus libertadores. Para un rey demonio, su furia y aflicción eran el mejor banquete que uno podría desear, pero eliminarlos demasiado pronto resultaba inconveniente. La autenticidad se muestra auxiliándolos a desarrollarse y luego devorándolos. Cuanto más poderoso es el héroe, más exquisito resulta. Esa era su convicción. Siguió los cánones del Rey Demonio mejor que nadie, vigilando cómo crecía el rencor de la gente sencilla hacia él. En su mente, dominar este mundo se transformó solo en cuestión de tiempo. Su poder aumentaba con cada enfrentamiento. Absorbió la copiosa tristeza e ira de los héroes y de innumerables civiles y se convirtió en el Rey Demonio. La escena regresa al presente. ¿Pero por qué? ¿Por qué fui yo quien cayó al final? Simplemente, ¿cómo? Se pregunta una y otra vez, con el rostro crispado por la confusión y la desesperanza. Una voz burlona interrumpe su tormento. Ustedes, los reyes demonio, siempre repiten lo mismo. La deidad de la espada de los héroes sonríe con suficiencia. Ustedes son quienes provocan este tipo de situaciones. ¿Por qué siempre parecen incapaces de creer lo que sucede? Simplemente no lo entiendo. Es mentira. Piensa verte ellas con los ojos llenos de incredulidad y sudor frío. Mentira, replica el héroe. Ustedes, los reyes demonio, siempre secuestran a la princesa más conocida y nos dejan indicios para que vengamos a detenerlos porque han ejecutado su jugada. El héroe ríe a carcajadas. Eres un necio. Si fuera yo, habría asesinado al rey. Entonces el reino se hundiría en el desorden. Vergede ya comprende, si secuestro al rey, eso generará un conflicto interno. Porque los humanos pelearán por el trono, pero entonces su ira no se concentrará en mí, lo que dará como resultado que no crezca como rey demonio. Va contra los cánones. El libro de los estándares surge en su mente, la fuente de su perdición. El héroe prosigue revelando su perspectiva cínica. Y eso no es todo. Si no venimos a la torre, envías monstruos a las aldeas para prepararnos. No podría estar más agradecido por la ayuda. Pero si venimos directamente a la torre es mucho más sencillo para nosotros. La imagen muestra la silueta de los héroes aproximándose a la torre, ilustrando cómo el propio dominio del rey demonio se transformó en su campo de entrenamiento ideal. El héroe prosigue su relato. El primer nivel está repleto de criaturas inferiores. Cualquiera puede entrenar a su ritmo y perfeccionar sus destrezas. Vergedellas aprieta las mandíbulas con furia. Había sido tan meticuloso para que los héroes no perecieran en el trayecto. Todo para acumular mayor fuerza, pero todo resultó inútil. Eso es lo que los protocolos me instruyeron. El recuerdo del grimorio maldito que rigió su existencia y lo condujo a la perdición lo atormenta. La deidad de la espada heroica atraviesa a Vergedellas nuevamente con su arma, un gesto de crueldad definitiva contra el ya vencido señor oscuro. Los ojos de Vergedellas se dilatan en pura angustia y vergüenza mientras el ataque final lo traspasa. Cuando la torre se torna monótona, lo único necesario es eliminar al rey demoníaco. Entonces surgirán un nuevo señor oscuro y una nueva torre. Es la zona de caza ideal para nosotros los héroes, ¿cierto, muchachos? Expresa el héroe con una sonrisa astuta en el rostro. Los otros héroes se suman a la burla. Por supuesto, gracias, rey demonio. Gracias a ti pudimos fortalecernos correctamente. Eres el mejor señor oscuro de todos. Eres más un mentor para nosotros que un rey demonio. Vergedellas observa desde el suelo indefenso mientras el grupo de héroes le agradece con sarcasmo. Esta torre era bastante aceptable.
gracias por tus desvelos, Rey Demonio, gracias por otorgarnos la mejor zona de caza posible, la realidad lo aniquila, padrino, mi torre es simplemente su terreno de práctica, su universo se desintegra, el héroe reconoce con desprecio, aún así, fuiste bastante poderoso, muchos héroes fallecieron esta vez, bueno, está bien, me volví célebre gracias a eso, ahora, adiós, Rey Demonio. El héroe se dispone a asestar el golpe final, saboreando su triunfo, la ira de Vergedallas estalla. ¿Cómo se atreve un héroe a tratarme así? ¡Qué farsa! Pensar que pueden ultrajarme de esta manera, su mano se hunde en el suelo manchado de sangre mientras reflexiona. ¿Qué diablos son entonces los cánones del Rey Demonio? Con su último aliento se rehúsa a capitular, no puedo fenecer inútilmente, no de esta forma, yo soy un señor oscuro, con una furia primigenia, Vergedellas libera toda su energía residual. Una explosión colosal de poder carmesí brota de su cuerpo envolviéndolo todo, la fuerza lo consume en un torbellino de rabia y potencia, su figura se deshace en la luz deslumbrante. La detonación estremece el castillo lanzando a los héroes por el aire en medio del desorden, una lluvia de sangre y restos cae sobre el salón del trono mientras el poder de Vergedellas lo aniquila todo, el suelo queda cubierto de sangre mientras la explosión de energía oscura arrasa con lo que encuentra, en sus instantes finales, tendido en el suelo. Vergellas jura retaliación, aquellos que me subestiman pagarán, el reflejo del dios de la espada heroica erguido triunfante es lo último que vislumbra su ojo, la imagen final es la del héroe victorioso, esperando reclamar su botín de la caída del señor oscuro, mientras el poder de Vergedellas se esfuma, otro héroe exclama con avaricia, no toquen su cabeza, de acuerdo, sus cuernos me pertenecen, el héroe que codiciaba los cuernos de Vergedellas solo puede articular, mientras la energía demoníaca lo consume, en su último acto de rebeldía, Vergedellas jura, incluso si debo renunciar a lo último de mi vida, el héroe percibe el peligro demasiado tarde, espera, de ningún modo, la energía púrpura estalla violentamente, un testamento final de la furia de un rey demonio traicionado, el héroe grita mientras es completamente desintegrado por la explosión, arruinaré a todos, la detonación consume a todos los héroes en el salón del trono, una venganza final y cataclísmica, en el vacío, la conciencia de Vergedellas se lamenta, si hubiera conocido la verdad, no habría seguido los protocolos. Si alguna vez me brindan otra oportunidad les daré orcos, su último pensamiento es de una venganza más brutal y caótica mientras su torre estalla, desde la oscuridad, una voz lejana lo nombra, Vergedellas, los ojos de Vergedellas se abren. Abruptamente con un sobresalto, se halla en un gran salón con la luna llena visible tras los altos ventanales, está completamente perplejo, mira a su alrededor viendo a otros estudiantes con uniformes semejantes. ¿Qué diablos? El sudor corre por su rostro mientras una pregunta imposible inunda su mente. Estoy vivo, una voz autoritaria lo llama Vergedellas, acércate rápido. Él reconoce su propio nombre mientras avanza obedeciendo la orden, la confusión se arremolina en su mente, imposible. Este lugar es, mientras se aproxima al estrado, alguien repite su nombre, Vergedellas, el director de la academia se para frente a él, Vergedellas. ¿Por qué una mente brillante como la tuya actúa así en tu día de graduación? Vergedellas se percata de quién es, el director le muestra una insignia roja se les otorga a todos los estudiantes que se gradúan de la Academia Militar del Rey Demonio, el símbolo de un señor oscuro. La comprensión lo impacta, entonces, esto es, la vista de la Academia bajo el cielo nocturno lo confirma todo el día de la graduación en la Academia Militar del Rey Demonio, hace 15 años. Anuncian que todos los estudiantes deben acercarse al estrado, los futuros reyes demonio deben pronunciar su juramento, un instructor llama a summa cum laude de Vergedellas, por favor léelo como el delegado de tu generación, Vergedellas se acerca al proscenio, frente a él surge un holograma enorme detallando el código del rey demonio, las mismas normas que lo condujeron a una muerte humillante, él observa el texto que una vez veneró, ahora con una comprensión renovada y un odio intenso, el estándar del rey demonio, la raíz de toda su desdicha está justo allí, aguardando ser declamado, piensa para sus adentros, he visto esto incontables veces y lo memoricé palabra por palabra, di todo de mí para obedecer estas reglas. Esta es la porquería que se convirtió en juguete de los héroes y me llevó a la ruina, la imagen de su final vergonzoso quema en su recuerdo. Están diciendo que debo recitar esto ahora mismo. Reflexiona mirando a sus compañeros que lo observan expectantes, ¿acaso debo jurar otra vez que seguiré esto por el resto de mi vida delante de todos? C.
Pregunta con la bilis subiéndole por la garganta. Mientras tanto, el director y el resto del profesorado sonríen, completamente ignorantes de la tormenta que bulle dentro del estudiante ejemplar. Vergedellas aprieta la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes crujen, su rostro se tensa en una máscara de rabia pura. El presentador, inconsciente, lo urge. Vergellas, por favor, lee el gran estándar del rey demonio. Un acercamiento a sus dientes apretados muestra la furia contenida a punto de explotar. Frente a toda la academia, su voz resuena clara y desafiante. Me niego. Un silencio pasmado cubre a la multitud. Los estudiantes lo miran fijamente, sus rostros son un lienzo de perplejidad. Vergedas finalmente libera su cólera. No puedo jurar lealtad a algo tan absurdamente estúpido. Seguir el estándar es una necedad. Con los ojos ardiendo en odio, grita la verdad que aprendió a un precio terrible. El estándar del rey demonio es basura. La onda expansiva de sus palabras golpea al público. Los estudiantes están paralizados con la boca abierta por la incredulidad. Incluso las gafas de un estudiante se rompen por el puro impacto y la fuerza de su declaración. El rostro del director se retuerce en una máscara de furia y estupor ante una blasfemia tan pública. El sonido de su rebelión retumba por todo el gran salón, quebrando décadas de tradición. Este fue el instante en que el mejor summa cum laude de la Academia Militar del Rey Demonio terminó en el último puesto, un nuevo camino forjado. En venganza acababa de comenzar. En el gran auditorio del reino demoníaco, la ira se manifiesta con un puño estrellándose contra el podio, mostrando una furia incontrolable. El archiduque del reino, Arcaime Blarimf, con los ojos inyectados en sangre, le grita a Vergedellas, amenazándolo con la ejecución por atreverse a insultar los estándares del rey demonio. Desde su trono imponente, Arcaime le dice a Verge que, considerando su historial y talento, le darán una última oportunidad para redimirse. La condición es que retire su imprudente declaración y se disculpe ante todo el reino demoníaco. Si se niega, su destino será el temido despliegue en Arein. Los demonios presentes murmuran conmocionados. Arein, ¿en serio?, se preguntan, sabiendo que es una dimensión a donde los reyes demonio van a morir a montones. Es básicamente una sentencia de muerte. Otros demonios no muestran piedad, creyendo que quien insulta los estándares merece morir y que una disculpa no es castigo suficiente. El archiduque Arcaime le recuerda a Vergel la terrible reputación de Arein, el peor dominio donde innumerables reyes demonio han perdido la vida. Pero Verge, con una mirada desafiante y una sonrisa colmilluda, rompe el silencio y la tensión con una petición simple pero firme: envíenme allá. La conmoción es absoluta. Berg declara ante todos que irá a Arein para demostrar que los estándares del rey demonio son basura. Redoblando su insulto, harto de su insolencia, el archiduque lo llama a un caso perdido y decreta su envío inmediato a Arein. Un círculo mágico de teletransporte se materializa a sus pies mientras es absorbido por el portal. Arcaime le informa que no recibirá ninguno de los privilegios de un rey demonio de alto rango y que no lo acompañará ningún demonio. Berg es expulsado hacia un cielo desconocido con la orden final de que tiene prohibido volver al reino demoníaco hasta que su ocupación esté completa. Mientras cae, Verge piensa con calma que esto era esperable tras él desastre que causó, pero aún así lo mandan de vuelta a ese sitio. Cae hacia Arein, un vasto y hermoso paisaje montañoso, el lugar donde se hallan los héroes que lo mataron en su vida pasada. En su monólogo interno, recuerda que incluso antes de su regresión, él mismo había elegido Arein, creyendo que el más fuerte como él debía conquistar la dificultad más alta. Esa arrogancia le costó la vida. Recuerda que en su vida anterior demasiados héroes se aprovechaban de los estándares del rey demonio. Su llegada a Arein es cataclísmica. Un rayo de energía impacta violentamente la cima de una montaña nevada, causando una explosión colosal en medio del desolado paisaje de las montañas Ergast. En el continente norte, Berg se levanta desplegando sus majestuosas alas de dragón negro con cuernos demoníacos que ahora adornan su cabeza. Berg se promete a sí mismo que no permitirá que la historia se repita. Esta vez será él quien explote el sistema, con una expresión de furia y determinación absoluta. Jura que explotará los estándares de los héroes, el mismo sistema que lo condujo a su ruina. La escena cambia a un recuerdo. En la institución académica se detalla la rígida cadena de mando del reino, ya que la escuela para reyes demonio instruye a esos monarcas, mientras que la academia para demonios forma a los sirvientes que los asistirán. Un afortunado Gorn, el alumno con las calificaciones más altas, recibe felicitaciones por obtener el honor de atender al rey demonio supremo. Verge
Otro demonio se queja deseando haberse esforzado más para conseguir esa posición. Gordon, con una sonrisa gentil, declara que todos los reyes demonio de su promoción son personas formidables, pero su rostro se retuerce en una expresión macabra y fanática mientras agrega, aunque ninguno es tan inmenso como el señor Vergé, su admiración roza la obsesión y no era el único que lo creía en tiempos pasados. Vergé de Jazz era mirado como un mito, un talento único en un milenio, y graduarse a su lado se veía como un privilegio. Era esta devoción la que alimentaba las enormes aspiraciones de Gordon. En su ensueño, Gordon visualiza una gran estatua de Iberg, convencido de que unidos pueden dominar cualquier dimensión. Con una sonrisa colmada de ambición, Gordon proclama en voz alta que junto a Berg, su nombre también quedará inscrito en las páginas gloriosas de la historia del reino demoníaco. Pero el recuerdo se fractura cuando la voz de Vergé retumba en el auditorio, interrumpiendo la charla sobre los protocolos con una sola frase desafiante: eso está mal. El rostro de Gordon y los otros estudiantes se convierte en puro shock y perplejidad, incapaces de asimilar la interrupción repentina de Vergé. Vergé, con el semblante desencajado por la ira, grita la verdad que ha desvelado mediante la muerte, porque los protocolos del rey demonio son basura. La afirmación de Vergé destroza la realidad idealizada de Gordon, cuya cara se deforma en una mueca de horror absoluto, como si su universo se hiciera trizas. De regreso a la hora, en la zona profunda de las montañas Ergast, Gordon surge de repente. Según las normas del reino demoníaco, el demonio superior debe servir al rey demonio superior. Gordon está completamente confundido y aterrado. ¿Pero por qué?, se interroga con el rostro blanco por el pánico. Mira a Berg a la distancia y se lamenta de que aunque le avisaron que ningún demonio lo acompañaría, al final sí enviaron a uno con él. El terror se adueña de Gordon al entender que ha sido mandado a Rein junto a un rey demonio renegado. El shock es tan grande que apenas puede mantenerse erguido. Berg se aproxima y le tiende una mano saludándolo con tranquilidad. Me alegro de verte. Gordon temblando le cuestiona por qué hizo algo así, a lo que Vergé replica con frialdad: porque. Entonces Gordon estalla en un acceso de pánico, gritándole sobre cómo se atrevió a insultar los protocolos frente a todos y que por su culpa ahora él también fallecerá en Arein. Berg intenta tranquilizarlo con un toque de humor diciéndole que se va a arrancar el cabello, pero Gordon, descontrolado, grita que su pelo no es el asunto en ese instante. Berg observa la crisis de Gordon y se pregunta si siempre fue de este modo. Recuerda que antes de su regresión, Gordon era un individuo seguro y tranquilo. En un vistazo de su existencia previa, Gordon sonríe con seguridad, afirmando que aunque la misión sea ardua, pueden lograrlo. De hecho, proclama que si no fuera Rein, no se sentiría impulsado. De vuelta al presente, Vergé entiende el cambio. La circunstancia es muy distinta ahora. Piensa que si le explicara a Gordon sobre su regresión, probablemente lo tomaría por demente. Mientras Vergé medita, Gordon sigue jadeando, intentando digerir el pánico de su situación en medio de la nieve. Al final, Gordon se recupera con una mueca de aceptación. Se disculpa por su exhibición bochornosa y anuncia que ya que las cosas han llegado a este extremo, cumplirá con su obligación, la primera norma de los cánones del rey demoníaco: erigir una torre. Sin embargo, no debe esconderse ni situarse en un medio excesivamente hostil para que los héroes puedan hallarla. Gordon examina el entorno rodeado de montañas colosales. Es un sitio arriesgado y complicado de localizar para las personas, repleto de criaturas formidables. Determina que no pueden construir una torre allí y deben desplazarse. Pero Vergé, con una mueca provocativa, se agacha y proclama: no construiré la torre aquí. Gordon lo observa aterrado. Berg extrae una simiente de torre y la hinca en la nieve. Para que la torre brote, debe sembrarla y nutrirla con su propia sangre de monarca demoníaco. Gordon, desesperado, le vocifera que va directamente contra los cánones. Le interroga si también desechará el honor de un rey demoníaco, pero Vergé, alistándose, simplemente replica que nunca juró acatarlos. Berg observa la reacción de su siervo y entiende a la perfección el origen de su aflicción. Es la negativa de un devoto a que se ultraje su credo, una convicción que él sabe está grabada a fuego en los huesos de cada demonio. Con una mirada cargada de vivencia, Berg reflexiona en silencio que a menos que perezcas o vivas algo tan radical como la muerte, no puedes rechazar esa fe, porque así era él también. Con una resolución férrea, Berg aprieta el puño y se provoca un sangrado, un acto de sacrificio para alimentar la simiente, mientras su sangre cae sobre la semilla de la torre. Le dice a Gordon que escuche con atención: los cánones del rey demoníaco son deshechos, especialmente allí en Arein. Gordon se queda mudo, temblando ante la blasfemia y la certeza de su señor. De pronto,
Las montañas empiezan a sacudirse con fuerza, señalando el comienzo de un suceso poderoso. La simiente de la torre activada por la sangre de Berg estalla en un pulso brillante de energía carmesí. Un haz de poder escarlata se dispara desde la semilla hacia el firmamento. Mientras la energía se esparce por el terreno nevado, la energía roja se arremolina a su alrededor, creando un vórtice de poder que anuncia una inminente invocación. Berg revela la cruda verdad de su vivencia previa. La razón por la que los cánones no funcionan es sencilla. Arein está atestado de héroes, demasiados. Un montaje muestra a los formidables y variados héroes que infestan esta tierra. La verdadera razón por la que Arein es un camposanto de reyes demoníacos, un círculo mágico gigantesco se forma a sus pies. El sistema identifica al usuario, tribu dragón demoníaco de la flama negra, nombre Berg de ellas. La identificación se completa y inicia la invocación de la torre. Desde las profundidades del suelo, una estructura colosal y oscura comienza a emerger rompiendo la nieve. Berg explica la trampa. Los humanos, tras incontables destrucciones de torres, notaron que había un cierto mecanismo y usaron los cánones del rey demoníaco en su contra. Gordon finalmente comprende la terrible verdad. En esta tierra, los cánones del rey demoníaco ya no sirven. Deberían nombrarse los cánones de los héroes. Ante ellos, una torre magnífica y siniestra se yergue completa. Una fortaleza imponente en medio de la desolación nevada. Gordon mira hacia arriba pasmado y abrumado. Al final, pese a todo, Berg plantó la torre en ese sitio prohibido. Con la torre erigida, Berg camina con serenidad hacia la entrada principal. Entremos, le dice a Gordon, quien lo sigue en un silencio vacilante. Entran al primer nivel de la torre de Berg. Se hallan en un salón gigantesco con techos abovedados y un suelo estampado, pero está totalmente vacío. Gordon piensa en voz alta, señalando que una torre normal debería tener una estructura intrincada o estar defendida por monstruos, pero no hay nada. Es una torre sin ventajas para un rey demoníaco sin privilegios. Ascienden hasta la cámara del rey demoníaco en el quinto nivel. El resultado es el mismo, un salón enorme con un trono al fondo, pero completamente desierto. Cada nivel está abandonado. Gordon, con un gesto grave, razona que ya ha construido la torre y eso no puede deshacerse. Por lo tanto, al menos deben seguir la norma número 2 de los cánones. La regla número 2 de los cánones del rey demoníaco: se debe raptar a un príncipe o una princesa, preferiblemente uno cercano al trono. La razón de esta regla es que la realeza, especialmente la de alto rango, produce más energía demoníaca al ser capturada. Gordon se ofrece formalmente a asesorar a Berg, quien de espaldas a él le da autorización para continuar. Gordon señala un mapa y empieza su recomendación explicando que el reino más próximo a las montañas Ergast es el reino de Corsé. Gordon le suplica que, por favor, rapte a la princesa con el rango de sucesión más elevado para absorber la ira y el dolor del reino y así crecer velozmente. Gordon cree que probablemente se negará, pero para su asombro, Berg accede. Gordon se queda atónito. Berg añade que de hecho ya tiene a una princesa en mente. Emocionado, Gordon se ofrece a ayudar, pero Berg le da una instrucción clara: debe quedarse a resguardar la torre, ya que la residencia de un rey demoníaco no puede quedar desocupada. Gordon estalla de alivio y felicidad. Piensa que gracias al cielo, Berg sigue siendo un rey demoníaco después de todo y que su conducta errática solo era tensión. Esto es recuperable. Aquí es donde realmente comienza. Mientras Berg se alista para partir desde el balcón, Gordon, intentando ser un buen sirviente, le pregunta a quién planea traer. Berg, con una sonrisa astuta y llena de secretos, simplemente responde: bueno. La escena cambia. Berg vuela sobre una ciudad de noche, revelando que su objetivo no está cerca. Irá al reino de Ilderan, la nación más meridional del continente, la más alejada de su torre. La vista se enfoca en una ventana solitaria y brillantemente iluminada en un enorme castillo, la única fuente de luz en la oscuridad nocturna. Dentro de la habitación, una hermosa princesa rubia, Hernani Dilderan, mira por la ventana mientras Berg, con sus alas de demonio desplegadas, desciende ante ella bajo la luz de la luna llena. Berg revela su verdadera y retorcida estrategia. De entre todas las opciones, raptará a la que tiene la menor presencia de todas, la 13ª princesa, con sus cuernos rojos brillando y una mirada intensa. Berg anuncia su propósito: he venido a llevarte, princesa, de vuelta en la torre. La mente de Gordon estalla. Grita con todas sus fuerzas que el plan de Berg es exactamente lo contrario de los cánones. En medio de la noche, el rey demoníaco Berg de ellas aparece en la habitación de una princesa. La muchacha de melena dorada y larga, vestida con una bata de dormir,
lo observa desde su lecho sin revelar temor, solo una calmada inquietud. Con una mirada serena, la princesa Hernán Hilderan interroga sin rodeos al extraño que ha surgido en su aposento: ¿quién eres tú? Bajo la claridad de la luna completa, Bergeria se da a conocer mostrando un gesto grave y resuelto: el rey demonio que ha venido a raptarla. Una sonrisa sutil y misteriosa se forma en el semblante de la princesa Hernán. Una respuesta totalmente imprevista para un secuestro. Hernán, aún recostada en su cama, lanza una pregunta provocadora a un atónito Berg: ¿estás seguro de que puedes controlarme? Berg se siente confundido por la cuestión tan peculiar, reflexiona internamente si ella cree que los reyes demonios son una farsa y reafirma con seguridad: claro que puedo, soy un rey demonio. Para mayor perplejidad de Berg, la princesa Hernán alarga sus brazos y se ofrece de buena gana: entonces, permitiré que me captures. Berg, ahora receloso, le pregunta qué está maquinando. Hernán medita y confiesa que como princesa siempre imaginó que algo así podría sucederle alguna vez. Berg no se deja convencer tan rápido. Le advierte que no espere que baje la vigilancia, ya que él también está en una posición desesperada y no se dejará engatusar. Hernán niega estar conspirando, con una razón impecable. Cuestiona cómo podría haber armado una trampa si ignoraba que un rey demonio iría por ella esa jornada. Berg admite en su mente que ella tiene razón, pero no puede evitar sentir una rara incomodidad ante la circunstancia. Al final, parados frente a frente, la princesa Hernán parece lista para marchar, tendiendo una mano e invitándolo a actuar. Entonces, partamos. La vista se traslada a un paraje montañoso y nevado. Berg, en su forma demoníaca alada, vuela hacia su impresionante bastión, la Torre de Berg, situada en los montes Sergest. Al arribar, Berg, portando a la princesa envuelta en una capa, se topa con su subalterno de cabello negro largo y orejas afiladas. Berg instruye a su ayudante Gordon que la aloje en la cuarta planta. Gordon se asombra de que no la mande al calabozo, pero Berg aclara que como no opuso resistencia, le otorgará cierta indulgencia. Mientras, la princesa saluda con alegría. Acto seguido, Gordon se aproxima a Berg, señalando que tiene algo urgente que informar al rey demonio. La escena nos lleva al cuarto nivel de la torre de Berg. Es un salón enorme y vacío con un piso de losas gélidas donde la princesa Hernán ha sido abandonada en total soledad. Hernán se sienta en el suelo frío y rígido, susurrando para sus adentros que en efecto ha sido raptada de verdad. En sus cavilaciones empieza a contrastar su nueva realidad con su vida previa. Aquí no hay nada, ni cojines, ni cubiertas, ni sirvientas como las que tenía en su lecho del palacio. Continúa su monólogo interno, recordando que tampoco hay jardines hermosos con fuentes. Definitivamente, este sitio no se parece en nada al reino. Sin embargo, su expresión se transforma en pura astucia y dicha. Un pero surge en su pensamiento, seguido de una exclamación interna: no está tan mal. De regreso con Berg, su subordinado le notifica sobre una convocatoria de la Torre de las Bestias. Gordon detalla que es una celebración de recibimiento para él como nuevo rey demonio. Berg se muestra incrédulo, sospechando que es solo un intento lamentable de amedrentarlo y probar al recién llegado. La narración expone que los reyes demonios son por esencia demasiado arrogantes para cooperar. No obstante, la amenaza de Arain, un factor sin precedentes, los forzó a dejar de lado su orgullo y laborar juntos, creando una alianza tensa. Berg reflexiona sobre esta dinámica. Antes los ignoraba por considerarlos débiles, pero ahora, al ser el novato, comprende que debe seguir el juego. Decide aceptar la invitación para tener un primer contacto con ellos. Siguiendo la convocatoria, Berg y Gordon llegan a la Torre de la Bestia, una estructura colosal de piedra cubierta de enredaderas que se yergue en medio de una espesa selva. En un trono imponente se presenta una criatura gigantesca con pelaje blanco, garras afiladas y ojos rojos incandescentes. Mi nombre es Draxen, soy el rey demonio de las bestias. Draxen alardea de su longevidad y poder, afirmando: ya llevo 70 años rigiendo este lugar. Mientras Berg lo escucha en silencio, Draxen se mofa de Berg con desprecio: así que tú eres el nuevo rey demonio. He oído que te burlaste del método tradicional, pero eres bastante mediocre. Sin inmutarse, Berg le pregunta directamente a Draxen si ha venido a buscar riña y le exige que vaya al asunto. A su espalda, Gordon ya se lamenta de haber acudido. Draxen se ríe y revela el motivo de su encuentro. No sabes nada, el archiduque Arcaine me dijo que te vigilara una vez que llegaras. Berg se burla al oír el nombre, refiriéndose al archiduque como ese viejo vampiro chillón. Piensa que quizás dejarlo enareinarlo. La falta de respeto de Berg enfurece a Draxen, quien grita: ¿te atreves a dirigirte al archiduque de esa manera?
Tienes agallas en un acceso de furia. Draxen arroja el pedazo de carne que comía contra el suelo, justo ante los pies de Berg. Con una instrucción degradante, Draxen le indica a Berg, laméelo, hazlo y perdonaré tu falta de respeto. Berg conserva la serenidad y le interroga, rey demoníaco de las bestias, ¿realmente ignoras el motivo de mi presencia aquí? Draxen desdeñoso contesta que es por haberse burlado de las tradiciones de los reyes demonio. Una sonrisa pícara surge en el semblante de Berg mientras recuerda una norma fundamental, pues, de acuerdo con esa tradición, los reyes demonio no pueden asesinarse unos a otros. Acto seguido, Berg pisa con fuerza el suelo, quebrándolo y liberando una onda expansiva con un simple movimiento. Un aura roja y aplastante emana de Berg, proyectando a Draxen por el aire y exhibiendo una fuerza que deja a todos pasmados, con sus ojos resplandeciendo de un fulgor escarlata. Berg formula una pregunta retórica y peligrosa, ¿de verdad piensas que acataría esa regla, completamente? Aterrado y transpirando frío, Draxen solo puede cavilar. ¿Qué es este aura? Dominado por el terror, Draxen descubre rápidamente el resto del recado. El archiduque Arcaine le mandó ver si había raptado a una princesa y que si no lo informaba en un mes, perdería su autoridad. Mientras Berg y Gordon giran para irse, Berg lo detiene con desdén, afirmando que efectivamente ya ha secuestrado a una princesa. Para asombro de Draxen, ya de espaldas y alejándose, Berg agrega con aire de superioridad. Pero ella se amolda a mi preferencia, dejando a Draxen y sus criaturas totalmente perplejos. La vista retorna a la solitaria y nevada torre de Berg con luz roja brillando desde sus ventanas. De regreso en su salón del trono, Gordon elogia a Berg por haber exhibido magníficamente la majestad de un rey demonio. Berg le quita importancia, convencido de que Draxen no volverá a importunar. Aún así, Berg sabe que deben estar listos. Le ordena a Gordon que vaya a revisar la condición de la princesa mientras reflexiona que debe aprender a servirse de ella. Una toma de la ventana gótica de la torre, mientras la nieve cae y el tiempo transcurre, señalando un instante de tranquilidad y meditación. Berg, sentado en su trono, considera con aire inquieto, admite que el asunto es delicado y que si esa es la actitud de los otros reyes demonio, todo se dificultará. Con una mirada firme, reconoce que las repercusiones de mofarse de la ortodoxia son mayores de lo anticipado, pero revalida su opción declarando que tomaría la misma determinación sin vacilar, reafirmando su orgullo y su desdén por las costumbres antiguas. Berg proclama con determinación, preferiría fallecer antes que doblegar mi cerviz ante la escoria. Berg examina su estado decidido a rehacer sus bases desde el principio. Espera conseguir solo unos cientos de unidades de energía oscura por secuestrar a una princesa de baja categoría, viéndolo como él. Camino más prudente. Sin embargo, la pantalla revela una cifra descomunal y totalmente imprevista, 13.219 unidades. Berg se queda estupefacto, sudando frío. 13.000 puntos. ¿Por qué poseo tantos puntos?, se pregunta, incapaz de entender el incremento súbito de poder. En medio de su desconcierto surge un aviso en su interfaz: has obtenido una grabación de video de la Torre de las Bestias. Un icono de mensaje flota frente a él sorprendiéndolo. Es el mensaje que Draxen le había prometido. Abrirlo, aparece Draxen ahora con un tono falsamente amable. Nuevo rey demonio, te envío esto para felicitarte. Aunque nuestro primer encuentro no fue el óptimo como tu superior, al menos debería otorgarte esto. Berg observa la grabación mientras Draxen prosigue, admitiendo que lo que Berg consiguió en Arryn no es tarea sencilla y que está admirado. Se cuestiona si su burla a la ortodoxia era solo una apariencia. Mientras escucha las palabras de Draxen, una sospecha terrible cruza la mente de Berg y su rostro se crispa de pavor. Algo anda mal. Justo en ese instante, Gordon entra en la sala corriendo angustiado y voceando: rey demonio, tenemos una dificultad. El cuarto nivel está. La escena muestra un paraje idílico. Una cascada corre con agua pura y mariposas coloridas revolotean por doquier. El cuarto piso ha sido totalmente transformado. La reacción de Berg es de absoluto asombro. ¿Qué diablos?, exclama, totalmente desorientado por lo que observan sus ojos. Una ventana del sistema lo corrobora. Torre de Berg, cuarto nivel, estado, naturalización en curso. El árido salón se está mudando en un vibrante edén natural ante su vista. Allí, en medio de su creación, está la princesa rodeada de slims y espíritus elementales de fuego, aire y nubes. Berg se percata con horror. Creó un ecosistema en una torre mágica. Berg comprende que tal proeza solo puede ser realizada por alguien que ha dominado los 4 elementos. Recuerda haber ido al castillo de la 13ª princesa, pero sabe que solo un espiritista en todo el continente es capaz de algo así. Finalmente la enfrenta directamente.
tú no eres la 13ª princesa. Hernán, acariciando un eslime, responde con calma, como esperaba, me confundiste con Helena. El semblante de Berg se desfigura por el pánico mientras las piezas encajan en su mente. Espera, no me digas que eres. Con una sonrisa juguetona y llena de suficiencia, ella revela su auténtica identidad. Así es. Mi nombre es Hernán Hilderan, soy la princesa primogénita del reino de Hilderan. La escena cambia radicalmente al reino de Hilderan, donde la noticia resuena como un relámpago. La primera princesa ha sido raptada por un rey demonio. El rey de Hilderan, padre de Hernán, está ya enfurecido con los ojos inyectados de sangre, quien osó secuestrar a mi adoradísima princesa Hernán. Reúnan a los héroes más poderosos y a todo el ejército del reino inmediatamente. Mientras un ejército de caballeros con armaduras brillantes se apresta para la guerra, la orden final del rey retumba con una furia inexorable. Decapitaremos a ese necio rey demonio, regresen con mi princesa. Con una sonrisa astuta, la princesa Hernán Hilderan desafía a su captor preguntándole si realmente cree que puede controlarla. Berg de ellas está confundido, a pesar de sus sentidos agudizados. No pudo percibir el inmenso poder de la princesa, una hechicera elemental de nivel prodigio. Se pregunta cómo pudo haberla engañado. Hernán le descubre su secreto, un anillo, una reliquia familiar de la realeza que le permite ocultar por completo su maná volviéndola indetectable. Satisfecha con su réplica, ella le interroga directamente si tiene la intención de devolverla, poniéndolo a prueba una vez más. Berg medita, devolver a la princesa ahora lo haría parecer un pusilánime ante los demás reinos, lo que es peor, obstaculizaría su meta de acumular energía demoníaca. Con una mirada de pura resolución, toma una decisión, no hay retorno, llevará este esquema hasta el final. Una alerta del sistema parpadea detectando a Berge y mostrando sus puntos de energía oscura actuales. 19.521, Berg le informa que su estatus no ha variado. El hecho de que no sea la 13ª princesa no modifica la circunstancia, ella sigue siendo su rehén. Hernán lo observa con una expresión serena, casi satisfecha. Su reacción es cualquier cosa menos la de una víctima asustada. La escena cambia y nos traslada al opulento reino de Hilderan, donde la noticia del secuestro ha llegado a oídos del rey. En la sala del trono, el rey de Hilderan, consumido por la ira, ordena a sus hombres que asesinen al estúpido rey demonio y le traigan de vuelta a su princesa. Uno de sus ministros, de aspecto nervioso, intenta tranquilizarlo. Le informa que aún desconocen que Rey Demonio es el culpable y que ya han enviado patrullas a indagar, pero el rey fuera de sí le grita que se apresure. No puede creer que su princesa haya sido secuestrada y sus hombres no estén actuando. Sin embargo, otro ministro, un hombre analítico con lentes, interviene señalando que algo en esta situación no encaja. Menciona un incidente reciente con el Rey Demonio de la Lujuria. Explica que el Rey Demonio de la Lujuria atrajo demasiada atención sobre sí mismo y fue eliminado por los héroes. Que otro rey demonio capture a una princesa tan poco después de ese ejemplo evidente le parece muy insólito. Los otros consejeros se quedan con la boca abierta, comprendiendo la lógica en las palabras del ministro. La situación quizás sea más intrincada de lo aparente. La mano del monarca de Hilderan tiembla con furia reprimida mientras oprime el brazo de su trono, donde la frustración y la ira libran una batalla interna. Apretando la mandíbula, el soberano alcanza una deducción sencilla: si no se trata de un conocido, entonces ha de ser un nuevo y misterioso rey demoníaco. Justo entonces, un caballero penetra de golpe en la sala real. Han hallado vestigios de magia de desplazamiento. Estos se dirigen al norte y se supone que el objetivo son las montañas Ergrest. El semblante del rey Den se crispa en una mueca de impacto y desconfianza. Las montañas Ergrest, ese es el sitio más arriesgado y aislado del continente. La escena nos transporta a las yermas y glaciales montañas Ergrest, donde una solitaria y siniestra torre se erige, la Torre de Berge. Dentro de ella, Gordon Derek, el leal, aunque inquieto asistente de Berge, manifiesta su intranquilidad. El ejército de Hilderan arribará pronto y él duda que su amo pueda hacerles frente en solitario. Sin embargo, Berge simplemente esboza una sonrisa segura, sin revelar la más mínima señal de alarma. Con entera serenidad, Berge le aclara a Gordon que no existe motivo de preocupación, puesto que el reino de Hilderan no logrará alcanzar este lugar. Su seguridad desconcierta a su subalterno. Frente a un mapa, Berger desvela la clave de su plan. Su torre está en el confín norte del continente, mientras Hilderan yace en el sur lejano. La inmensa distancia y las múltiples naciones intermedias vuelven impracticable un ataque militar directo, obligándolos a hallar una alternativa. Berg sonríe con aire de suficiencia. Él sabe que esas naciones no se arriesgarán,
por lo que se verán forzadas a contratar a un gremio de héroes, y tal como Verge había anticipado, el rey de Hilderan se halla sin alternativas. Con resignación comanda a sus consejeros que contacten al gremio heroico. La escena nos exhibe la imponente torre del gremio de héroes, una fortaleza pétrea que surge en medio de un paraje nevado. Un grupo de mercenarios y héroes se apiña frente a un panel de anuncios. El cartel sobre el secuestro de la princesa Hernán provoca conmoción, especialmente al desvelar que el destino son las Ergrest. La reacción es instantánea y adversa. Un mercenario rechaza de plano declarando que no se enroló para perecer en un sitio plagado de monstruos. Otro, con una sonrisa pícara, comenta que el rey de Hilderan va a padecer con este asunto. De regreso en su torre, Vergel lo había previsto todo. El gremio heroico no actuará, pues solo les importa el oro y jamás admitirían una tarea tan arriesgada sin una recompensa descomunal. Esa es justamente la razón por la cual edificó su base allí. Gordon está pasmado por la clarividencia de su señor. Berg no solo lo contempló todo, sino que parece poseer un saber asombrosamente profundo sobre Arryn, el mundo humano, a pesar de no acatar sus normas. Gordon medita sintiendo que el conocimiento de Berg es tan cercano y minucioso que es como si ya hubiera estado en este mundo anteriormente. La exasperación del rey de Hilderan estalla. Él vocifera colérico. Incapaz de aceptar que no exista un solo héroe dispuesto a tomar el encargo, se pregunta cómo se atreven a autodenominarse héroes. Con un suspiro de resignación, su ministro le expone la cruda verdad. Por muchos héroes que existan en Arryn, estos se preocupan más por su lucro, lo que los vuelve tremendamente exigentes con sus misiones. Mientras Berger examina su interfaz del sistema, él sabe que llevará tiempo formar un grupo heroico adecuado y aún más que lleguen a su apartada ubicación. Sentado en su trono, Berger reconoce para sí que, pese a su ventaja táctica, su energía demoníaca actual es insuficiente para confrontar a un ejército entero de héroes. Un recuerdo lóbrego atormenta a Berg, la imagen de los héroes que lo doblegaron en el pasado. Él conoce ese temor demasiado bien y no volverá a menospreciarlos. Con una nueva estrategia en mente, Berg le da una orden impactante a Gordon: contactar a un tal Draxen. Él va a comerciar su energía demoníaca a cambio de dinero humano. Gordon no puede creer lo que escucha. Él exclama completamente estupefacto: ¿vender energía demoníaca? La idea es un sacrilegio. En un arranque de pánico, Gordon le recuerda a Berg el valor de esa energía. Es la moneda de los sueños, capaz de trascender los límites de las especies, desbloquear funciones de la torre e invocar monstruos, y él quiere intercambiarla por simple dinero humano. Berge, impasible, se reafirma. Él sabe que Drsem pagará una fortuna. No puede detener a los héroes solo con la energía que posee, pero con dinero humano hay algo más que puede realizar. La escena se traslada a Ottenworld, una ciudad fortaleza bulliciosa situada cerca de las peligrosas montañas Ergrest. El próximo destino de Berg, oculto bajo una capa negra, se aproxima a la entrada urbana, donde dos guardias le bloquean el paso. Cuando los centinelas le interrogan sobre su identidad, Berger responde con calma que es un mercenario. Los guardias sospechan, preguntándose qué mercenario en su cabal juicio iría solo a las montañas Ergrest. Con un movimiento rápido, Berg lanza una moneda dorada al aire que el guardia atrapa sorprendido. Un soborno descarado y eficaz. El cohecho funciona. Mientras los guardias contemplan la moneda, Berg ingresa a la ciudad preguntando con ironía si no confían en él. Una vez dentro, Berge observa la transitada plaza. Él sabe que no puede moverse por este sitio por su cuenta, así que su primer objetivo es hallar un guía. Su búsqueda lo conduce a la sede del gremio mercenario, Halcón Escarlata. Dentro de la ruidosa taberna, el aire está saturado con el aroma a cerveza y las historias fanfarronas de los mercenarios allí reunidos. Uno de ellos se relaja con los pies sobre la mesa, personificando la actitud del lugar. Él se jacta de lo sencilla que es su vida, dejando que los soldados combatan a los monstruos para luego simplemente recoger el botín. Esta mentalidad de buscar el mayor provecho con el mínimo riesgo domina los diálogos. Mientras, en la taberna la conversación gira en torno a los rumores. Un mercenario se burla de la noticia sobre un nuevo rey demoníaco en las montañas Ergrest, tachándola de falsa, ya que los reyes demoníacos siempre construyen sus torres en lugares accesibles para los héroes. Su compañero menciona que incluso oyó que había raptado a la princesa de Hilderan. El primer mercenario se mofa, encontrando absurdo que un rey demoníaco cruce todo el continente solo para secuestrar a una princesa. Otro mercenario interviene con un dato más concreto. Él escuchó que el gremio heroico rechazó el trabajo tras conocer el destino, pero el mercenario más escéptico lo descarta como un simple teatro. Él sostiene que es solo una treta del gremio heroico para inflar el precio.
Pues una princesa es una heredera valiosa y la misión por tanto una mina de oro. Todos ríen a carcajadas concordando con la evaluación cínica. Ellos saben perfectamente lo locos que se vuelven los del gremio heroico cuando hay dinero de por medio, en medio de las risotadas. Una presencia oscura y silenciosa surge tras ellos. Berg, habiendo escuchado toda la charla, sonríe con malicia. Ya veo, así que eso es lo que sucede. Piensa para sí, el mercenario que reía se gira y grita aterrado. Inmediatamente el resto de los mercenarios en la taberna desenvainan sus armas y cercan al intruso, exigiéndole que revele su identidad. Vergel los observa con una sonrisa depredadora. Parecen saber bastante, dice, decidiendo que son idóneos para ser sus guías. Luego les da una orden escalofriante: dejen a uno atrás, el resto fuera. Enfurecidos por su osadía, un grupo de mercenarios se abalanza al ataque gritando que no saldrá de allí con vida. Con una velocidad deslumbrante, Verge neutraliza a los primeros agresores con golpes brutales y certeros, demostrando una fuerza avasalladora. La escena se transforma en un caos de violencia. Berg se desplaza como un torbellino sombrío, derribando a docenas de mercenarios con una eficacia despiadada. Uno de los mercenarios más corpulentos y temibles intenta tomar por sorpresa a Verge por detrás, blandiendo una porra pesada, pero Verge, sin apenas inmutarse, detiene el golpe con una facilidad humillante, destrozando el arma del atacante en el acto. Con sus ojos brillando en un rojo aterrador, Verge responde al ataque, su puño cubierto por un aura de poder sombrío. El rostro del mercenario se distorsiona por un terror absoluto al comprender que ha desafiado a una fuerza que supera su entendimiento. El pánico domina a los sobrevivientes que huyen aterrados de la taberna buscando escapar de la carnicería. La cámara capta el caos desde la perspectiva del mercenario que Verge decidió perdonar. Cuerpos salen volando por los aires y el líder que antes alardeaba ahora tiembla en el suelo sujetándose la cabeza con pavor. Completamente aterrorizado, el mercenario solo logra tartamudear una única palabra: monstruo. El rostro de Verge se ilumina con una sonrisa feroz, sus ojos brillando con energía demoníaca. Fuera de la taberna, los alaridos y el ruido de la lucha resuenan en las calles, atrayendo la curiosidad de los peatones. Dos individuos, una de ellos una hechicera, contemplan la escena con absoluta indiferencia. Están discutiendo otra vez, comenta ella. Nunca se cansan, replica su acompañante, inconscientes de la masacre unilateral que acaba de suceder. Dentro otra vez, el piso de la taberna está lleno de cuerpos sin sentido. Verge permanece impecable sobre el mercenario aterrado que ha quedado de rodillas ante él. Con una tranquilidad heladora, Verge le dice que no tema y que le perdonará la vida si contesta sus preguntas. El hombre asiente con desesperación. Entonces Verge pregunta: ¿dónde se encuentra el mercado de esclavos? La escena cambia a una mansión lujosa con una fuente y rejas de hierro, un sitio que no parece encajar con la naturaleza sórdida de su título. El mercado de esclavos, fiel a su promesa. El mercenario aterrorizado conduce a Verge por la ciudad hasta una apartada y suntuosa mansión que sirve como tapadera para el mercado de esclavos. Al ingresar, un tratante recibe a Verge y le presenta con orgullo su primera oferta: una jaula repleta de esclavos humanos. Con una sonrisa aduladora, el tratante le pregunta si son de su gusto. Esperando una venta rápida, Verge observa a los esclavos humanos con desdén y le pregunta al comerciante si no posee algo más excepcional. Arroja una pesada bolsa de oro que el tratante atrapa con una mueca de sorpresa y avaricia. Con una sonrisa enorme y un diente de oro reluciente, el tratante responde con emoción: sí, por supuesto, por aquí, por favor. Mientras sigue al comerciante, Verge medita con cinismo, se cuestiona cómo el hombre puede mostrar esa expresión. Después de que sus subordinados fueran eliminados, concluye que en esencia no existe diferencia entre los humanos que ansían dinero y los demonios que desean energía demoníaca. Descienden por una escalera de piedra internándose en una zona más sombría y secreta del mercado. El comerciante guía a Verge hacia una puerta de madera señalando que la mercancía exclusiva está más adelante. Un recuerdo de una charla previa con Gordon revela el auténtico plan de Verge. Cuando Gordon le preguntó qué haría con el dinero humano, Verge respondió con una sonrisa pícara: puedo adquirir esclavos, las especies de otros mundos que los humanos han capturado. Verge precisa su objetivo: un elfo reconocido por su honor sería lo ideal. La viñeta nos muestra un elfo de cabello verde, granada, encadenado y con un bozal, mirando con rencor tras los barrotes de su celda. Mientras observan al elfo encadenado en su jaula, Verge revela el propósito final de su compra: usaré a ese elfo como espía para generar confusión entre los héroes. La escena cambia de nuevo abruptamente a la sala del trono de Hilderan. Un heraldo anuncia la llegada de un salvador: el héroe Cargill está aquí.
El rey aliviado expresa su certeza en que Cargill aceptaría la misión. El héroe Cargill, un hombre de apariencia valerosa con una armadura brillante, se arrodilla ante el rey con plena seguridad. Jura que rescatará a la princesa y traerá la cabeza del rey demonio. Con una mirada llena de resolución y virtud, Cargill aprieta el puño contra su pecho y termina su juramento en el nombre de la justicia, preparando el terreno para un enfrentamiento inevitable. El rey demonio Verge conversa su estrategia con un subalterno. Su táctica es usar al elfo que está encerrado en la jaula como espía para desorientar a los héroes. El subalterno agrega que el plan debería ser muy eficaz, puesto que la raza de los elfos es famosa por ser íntegra, mientras vemos un acercamiento de Granada. El elfo, con un bozal en la boca, la escena cambia a un mercado de esclavos. Verge se enfrenta a dos traficantes y declara que está allí para comprar al esclavo elfo y que su asistente pagará, dejando a los traficantes totalmente atónitos. Con una mirada intimidante, Verge pregunta si tienen algún problema. El traficante de esclavos intimidado accede al instante mientras su cómplice prepara el dinero con ansiedad. Verge les ordena a los dos que abandonen la sala, ya que necesita verificar algo. Con el elfo, el traficante le advierte que el elfo podría enloquecer. Verge ignora la advertencia y dice que si algo ocurre, el traficante pagará las consecuencias. Al traficante no le queda opción sino aceptar, mostrando una clara expresión de desagrado. Una vez que los traficantes de esclavos se han ido, Verge se aproxima a la jaula donde Granada está encadenado y sentado en el suelo. Verge emplea su energía demoníaca para liberar a Granada de sus cadenas. Granada, asombrado, siente el poder oscuro que lo envuelve. Al percibir la energía, Granada se da cuenta de que Verge es un demonio y le pregunta con furia, ¿qué negocio podría tener un demonio con un elfo? Desde fuera de la jaula, Verge le hace una propuesta a Granada, la oportunidad de vengarse de los humanos. A Granada le parece una oferta atrayente, pero responde que no puede fiarse de los demonios, igual que tampoco confía en los humanos. Verge persiste en que él es distinto, le ofrece un acuerdo. Si Granada le es fiel durante exactamente 50 años, le garantizará su protección y libertad. Verge añade que 50 años no es mucho tiempo para los elfos y que es un destino mucho mejor que seguir siendo vejado por los humanos. Granada no se deja persuadir, le recuerda a Verge que los demonios como él intentan destruir el árbol del mundo al que los elfos sirven. Con una mirada desafiante, Granada le pregunta directamente a Verge cómo se supone que puede confiar en él. Granada señala que, en primer lugar, es extraño que un demonio busque la ayuda de un elfo. Verge se da cuenta de que el elfo tiene razón y que su razonamiento es sólido. Tras reflexionar un instante, Verge sonríe con astucia y decide modificar su táctica. Bien, hagámoslo de esta forma entonces, dice. Verge invoca un libro de contratos mágicos y realiza un juramento solemne bajo las normas del gran rey demonio, prometiendo no tocar el árbol del mundo. Los criterios del monarca demoníaco son para un demonio lo que árbol ancestral significa para los elfos. A cambio, él demanda que Granada jure fidelidad sobre dicho árbol por 50 años. Granada sonríe hallando la situación muy peculiar. Eres extraño, comenta, pero aparentas aceptar el acuerdo. Granada se levanta presentándose formalmente. Soy Granada de la tribu Arce. Accede a realizar el juramento, pero solo tras conocer al rey demonio que envió a Berg, lleno de seguridad. Berg le descubre su auténtica identidad. Yo soy el rey demonio. Granada queda absolutamente pasmado, incapaz de asimilar la revelación. Apenas logra articular un sonido, cuando de pronto estalla en una risa histérica. Sacude a Berg entre carcajadas, afirmando que es imposible que un rey demonio se aleje tanto de su torre, donde su poder mengua, solo para adquirir un esclavo. Aún entre risas, Granada declara burlón que si Berg es realmente el rey demonio, entonces jurará lealtad por 100 años en vez de 50. Berg acepta. Entonces Granada y su subordinado llegan al quinto nivel de la torre de Berg, donde el ambiente es solemne y callado. Sentado en su trono, Berg recuerda a Granada que el contrato centenario fue idea suya. Granada, en estado de shock, finalmente comprende que Berg es en efecto el rey demonio. Granada, furioso, clama que todo es un engaño, quejándose de que Berg nunca le dijo que la torre estaría completamente desocupada. Continúa su protesta señalando la vastedad vacía de los corredores y gritando que no hay absolutamente nada hasta el tercer piso, y para empeorarlo, se queja de que el cuarto piso solo contiene naturaleza. Exasperado, pregunta qué clase de torre descuidada carece de siquiera un monstruo defensivo. Presa del pánico, Granada grita que a este ritmo los héroes los aplastarán en menos de un año y que se rehúsa totalmente a laborar en semejante lugar. Berg, imperturbable, le recuerda que poseen un contrato.
En ese instante libera una abrumadora oleada de energía demoníaca que aterra a Granada, sintiendo la inmensa presión del puro poder demoníaco. Granada, sudando y temblando, se ve forzado a admitir para sí realmente es un rey demonio. Granada reflexiona sobre su travesía hacia la torre. Recuerda cómo, a pesar de que la torre lucía abandonada, ninguna bestia de las montañas osó atacarlos, dándose cuenta de que era por la presencia del monarca demoníaco. Finalmente, Granada cede y acepta la realidad. Un rey demonio sigue siendo un rey demonio y quizás con su poder pueda obtener la ansiada venganza. Completamente sumiso, Granada se arrodilla ante Berg y jura por el gran nombre del árbol ancestral que su lealtad le pertenecerá los próximos 100 años. Mientras jura, Granada piensa que si el propio rey demonio vino a buscarlo, sin duda le asignará una función crucial y podrá conseguir su venganza como parte de ese maquiavélico plan. Sin embargo, la primera orden de Berg resulta totalmente inesperada. Muy bien, primero cocíname una comida, dice con una sonrisa. Granada queda completamente perplejo, su mente, que aguardaba una directiva siniestra, se queda en blanco ante una solicitud tan mundana. La escena cambia cómicamente a Granada, ahora con un delantal cortando vegetales con la pericia de un chef experto mientras reflexiona. Se suponía que yo sería parte de un gran plan. Para su asombro, la princesa Hernán Hilderan aparece a su lado también, cocinando, y le pregunta jovial si puede ayudar a preparar pan de verduras. Granada nuevamente se queda sin habla. La escena se expande mostrando el gran comedor del 5º piso. Berg preside una larga mesa con la princesa Hernán y Gordon Dirica a un lado y Granada al otro. Aún confundido por la situación, Granada se dirige a Berg preguntándole si esa mujer es realmente la princesa del reino Hilderan. Berg lo confirma con total naturalidad. Sí, ella es Hernán Hilderan. La princesa sentada a su lado simplemente sonríe. Granada estalla una vez más gritándole a Berg: has perdido la razón. Le reprocha haber secuestrado a la princesa Herederán mientras posee una torre indefensa y le interroga cómo piensa detener a los héroes. Con una calma exasperante, Berg alza un trozo de comida con su tenedor y replica: por eso te adquirí a ti. Por ahora, siéntate y come. Granada nuevamente se queda sin respuesta. En una viñeta humorística, Berg comenta que la comida de Granada es bastante sabrosa. A lo que la princesa Hernán agrega alegre: yo también colaboré. Granada, desconcertado, solo puede pensar qué diablos sucede aquí. La escena se traslada al 4º nivel de la torre, un hermoso prado verde. Granada le pregunta a Berg si piensa combatir a los héroes allí, pero Berg responde negativamente, explicando que si los héroes llegan tan lejos, ya todo estará perdido. Berg le revela a Granada su verdadera misión: tú serás quien cause disturbios en el mundo humano. ¿Quieres que sea un espía?, interroga Granada. Berg asiente, pero establece una condición: sí, aunque antes necesito evaluar tus capacidades, concluye Berg invitándolo a que lo ataque. La propuesta desconcierta a Granada, quien piensa para sí: ¿cómo se supone que derrote a un rey demonio en su propio dominio? Berg le ofrece a Granada un acuerdo para hacer la prueba más equitativa: lucharé empleando una sola mano sin energía demoníaca, y si tú triunfas, reduciré la duración de tu contrato en 50 años. La oferta enciende el espíritu combativo de Granada. Él exige a Berg el combate, acumulando energía natural mientras grita que lo atacará con todo su poder, con una ráfaga de viento y hojas. La batalla entre el elfo y el rey demonio da inicio. Granada desata una ráfaga de golpes feroces, pero Berg, cumpliendo sus propias reglas, los desvía sin esfuerzo con una sola mano. Mientras bloquea los ataques, Berg observa que, pese a haber sido un esclavo, los movimientos de Granada permanecen ágiles. Deduce que ha absorbido el maná del 4º nivel para potenciar sus habilidades, un estilo de pelea propio de un elfo. Enfurecido, Granada grita que su poder no es el de un elfo común y advierte a Berg que se arrepentirá por haber escogido al contrincante erróneo en el sitio equivocado. Invocando la magia natural, Granada hace surgir enredaderas del suelo que se enrollan alrededor de la pierna de Berg inmovilizándolo. Berg mira hacia abajo, mostrando una aparente sorpresa al ver su pierna atrapada por el ataque de Granada, quien cree haber hallado una apertura. Granada clama: estás completamente expuesto, y se abalanza hacia adelante, preparando un puñetazo para reclamar la reducción de sus 50 años de servidumbre. Justo cuando Granada ataca, una sonrisa siniestra se dibuja en el rostro de Berg. Sí, con esto debería bastar, piensa, pero su expresión se oscurece añadiendo: pero, en un instante, Berg desaparece y reaparece detrás de Granada, con sus ojos brillando en rojo y un aura amenazante. Espero que no hayas olvidado quién es tu adversario, le susurra.
dejando a Granada paralizado por el terror con una sonrisa espeluznante. Vergé le aclara que, aunque no emplea energía infernal, se garantizará de dominar su poder lo suficiente para no eliminarlo. Descuido. Completamente aterrorizado, Granada solo balbucea un espera, antes de que sea irreversible. Un estruendoso «bam» retumba desde la lejanía de la torre, dejando claro que Verge ha terminado el combate de manera fulminante. La escena se traslada y nos lleva a Ortenwalk, la base central de los mercenarios del Halcón Rojo. El capitán del grupo saluda a Vergisa de forma exagerada y avariciosa, vociferando que es un placer volver a verlo. Verge anuncia su plan de contratar a todo el escuadrón por un año entero. El capitán pregunta con avidez por el presupuesto mientras sus hombres murmuran sobre cómo Berg les dio una paliza anteriormente. Como respuesta, Berg deja caer una bolsa enorme de monedas doradas como anticipo, dejando a todos los mercenarios con la boca abierta, impresionados por el pago. Los mercenarios juran lealtad perpetua a su capitán. El capitán, entre tanto, reflexiona con ironía que quizás debería buscar un nuevo equipo. Acto seguido, Vergé les presenta a un nuevo integrante para su grupo, explicando que este individuo será quien comunique sus órdenes de aquí en adelante. Los mercenarios se muestran perplejos ante la idea de aceptar a un desconocido. «Hola, me llamo Granada», dice el elfo revelando un rostro totalmente magullado y envuelto en vendas, resultado de su entrenamiento con el rey demoníaco. Los mercenarios observan al elfo gravemente herido con expresiones de pura incredulidad y pasmo. La sorpresa inicial de los mercenarios se transforma en compasión y algunos incluso derraman lágrimas al ver el estado deplorable de Granada. Con un compañerismo inesperado, los mercenarios le dan una calurosa bienvenida a Granada, rodeándolo y dándole palmadas en la espalda para alentarlo. Berg observa la escena y medita. Aunque parezcan ordinarios, sabe que los mercenarios del Halcón Rojo son veteranos que operan en la peligrosa zona de Ergast, lo que los convierte en un equipo experimentado y difícil de controlar. Berg continúa su monólogo interno, identificando a su objetivo principal, el único héroe que probablemente acudiría a la llamada del reino de Ilderan en esta época del año es Cargill, el mismo que venció al rey demonio de la lujuria. Con su meta en mente, Berg se dirige a los mercenarios recién contratados con Granada entre ellos y se prepara para anunciar su primera misión. Con voz autoritaria, Vergé les da su primera orden: investiguen a Giancarlo, el héroe empleado por Hildera. Los mercenarios, ahora bien remunerados y leales, responden con un enérgico y unísono: «Sí, señor». En la desolada torre de Vergé, rodeada por un paisaje nevado, el rey demonio contempla su próximo movimiento. Ahora que ha delegado el asunto de los héroes a Granada, es el turno de Vergedellas de fortalecerse. Sentado en su trono, el rey demonio considera a sus subordinados, decidido a incrementar su propio poder. Normalmente, la energía demoníaca puede usarse para mejorar la torre o al propio rey demonio. Sin embargo, Verge ya ha gastado todos sus puntos en la torre. La única forma que le resta para volverse más fuerte es encontrar la flor espiritual, un cristal de maná que otorga un aumento inmenso de fuerza al ser consumido. Estas flores crecen en las inhóspitas montañas Ergest, un lugar azotado por violentas tormentas de maná y habitado por poderosos monstruos donde la naturaleza permanece intacta por la humanidad. Como resultado, las flores espirituales han absorbido el maná de la naturaleza durante largos años, refinando su energía y convirtiendo la región en un verdadero tesoro, aunque para los demonios no es tan efectivo como la energía demoníaca pura. Verge decide que es mejor que nada y se dispone a encontrar algunas flores espirituales. Su ayudante, Gordon Dirk, le advierte del riesgo. Ir sin preparación es como buscar una aguja en un desierto y los monstruos cegaramente atacarán al ver una oportunidad. Verge confía en poder encargarse de los monstruos, pero admite que encontrar las flores será difícil, a menos que tenga un detector excelente de maná. Justo en ese momento, unos golpes en la puerta interrumpen su conversación, dejando a Berg y Gordon desconcertados. La princesa Hernán Hilderan, con un slime en la cabeza, asoma por la puerta y tímidamente pregunta si están ocupados. Berg y Gordon se quedan completamente pasmados por su aparición repentina e inesperada. Poco después, fuera de la torre, Hernán salta de alegría. Verge, a su lado, la observa mientras ella y sus pequeños espíritus celebran en la nieve. «Estoy tan emocionada, he estado un poco aburrida últimamente. Tienes que cumplir tu promesa de dejarme decorar el cuarto piso como yo quiera».
Berg accede siempre y cuando ella pueda encontrar las flores espirituales, aunque interiormente se pregunta hasta dónde llegará con su peculiar idea de decoración en sus pensamientos. Berg no puede evitar encontrar absurdo el simple hecho de que a ella se le ocurriera la idea de decorar la torre de un rey demonio. Hernán, por parte, se siente increíblemente afortunada, no pensaba que podría salir de la torre y se alegra de haber ido a verlos en ese momento. La princesa mira con curiosidad a la pequeña llama que sostiene, un espíritu de fuego que parece tener vida propia. De repente, Berg despliega sus alas de demonio y la agarra. Sujétate fuerte, le dice mientras Hernán grita totalmente desprevenida con un estruendo ensordecedor. Ambos se lanzan al cielo a una velocidad vertiginosa, dejando una estela de energía. A su paso, suspendida en el aire, Hernán aprieta los ojos con fuerza, abrumada por la increíble velocidad del ascenso. Poco a poco su miedo se disipa y la curiosidad puede con ella. Hernán abre lentamente los ojos para contemplar el paisaje. Un wow ahogado se escapa de sus labios. No se dio cuenta el día que la secuestraron porque estaba oscuro, pero ahora el mundo se revela ante ella. Inmenso y vasto, la inmensidad del paisaje la conmueve profundamente. Una vista que nunca soñó que experimentaría. En su mente recuerda su pasado monótono, un ciclo interminable de entrenamiento mágico y estudios de la realeza. Pensaba que esa sería su vida hasta el día de su muerte. Atrapada dentro de los muros del palacio, aún en el aire, Hernán, conmovida, le dice a Bergab que es la única persona que ha volado sobre las montañas Ergest. Berge, indiferente, le recuerda que su tarea es detectar las flores espirituales. Para romper la formalidad, Berg dice que simplemente lo llame por su nombre, ya que pasarán bastante tiempo juntos. Hernán se sorprende por su cambio repentino de tono. Sin embargo, la paciencia de Berg se agota. Le recuerda a Hernán que parece olvidar su posición y la amenaza con enviarla a la mazmorra subterránea. Ella, asustada, se disculpa y se prepara para obedecer. Al instante, Hernán ordena a sus pequeños espíritus acuáticos dispersarse y buscar las flores espirituales en las montañas inferiores. Berge piensa con cinismo, duda que lo hallen pronto, pero admite que serán más rápidos que él o Gordon para tal labor. Para su total sorpresa, un momento después, Hernán grita emocionada: la encontré. Berge no puede esconder su estupefacción. Y allí está una bella flor espiritual de un brillante azul hielo, resplandeciendo en el paisaje desolado, pero su alegría es breve, pues unos invitados indeseados llegaron antes. Una horda de orcos enormes y brutales rodea la flor. Berge aterriza ante ellos con la autoridad del rey demoníaco, les ordena que, si les queda honor, obedezcan, dejen la flor y se marchen. Los orcos se rehúsan rotundamente. No escuchamos palabras de demonios, gruñe uno, no nos agradas, morirás. Una risa maníaca surge de Berge. Jajaja, Gordon tenía razón, piensa con una sonrisa torcida y siniestra. Qué tonto fui al esperar que bestias pensaran. Pequeños cuernos brotan en su cabeza mientras su energía demoníaca púrpura se libera. Simplemente los reduciré a cenizas. Un torrente de poder oscuro envuelve a los orcos que gritan en agonía al ser consumidos por llamas demoníacas. La energía de Berge devora a las criaturas, mostrando la abrumadora diferencia de poder. En un intento desesperado, los orcos deciden atacar primero al más débil. Dos se lanzan directo hacia Hernán. Sin inmutarse, Berge alza una mano y concentra su energía en una esfera protectora. Una barrera de energía demoníaca se materializa alrededor de Hernán, interceptando a los orcos y aniquilándolos al instante en un violento estallido. Hernán observa atónita, sabe que los orcos son capaces de derrotar a ogros y trabajan en equipo, pero ni siquiera pudieron acercarse, con los enemigos menores eliminados. Berge cruza los brazos, concentrando aún más su poder para el golpe final. Hernán se da cuenta de que está a punto de presenciar algo increíble, y entonces lo desata: el verdadero y abrumador poder del rey demoníaco. Una explosión de energía oscura arrasa todo a su paso. Silencio vuelve al campo de batalla nevado, ahora cubierto por los restos carbonizados de la horda. Finalmente, en paz, Hernán se arrodilla ante la flor espiritual, un jacinto de atributo agua barra diagonal hielo diagonal. ¡Wow! Es tan pura en maná, exclama maravillada, al ver la codicia en sus ojos. Berge le advierte secamente que no la desee. Hernán, intimidada, responde con un sumiso asentimiento. Berge le ofrece un trato: si encuentras más, podrás quedarte con una. Esto renueva la determinación de Hernán. Lo intentaré, exclama. Berge reflexiona: si los humanos solo se animan con una zanahoria. Pero lamentablemente, aunque Hernán buscó hasta quedar exhausta, no hallaron ni un solo brote más. La búsqueda, por ahora, ha terminado.
De vuelta en la solitaria y helada torre de Verge, la noche ha caído. En su sala del trono, Verge examina la única flor espiritual conseguida, reflexiona sobre la princesa Hernán. Al principio pensé que secuestrarla fue un error, pero ahora, al verla dormir plácidamente, cubierta con su manto y rodeada de sus espíritus, se da cuenta de que podría ser más útil de lo pensado. Gordon interrumpe sus pensamientos. Rey demoníaco, acabo de recibir contacto de Granada. Verge, sorprendido, comenta lo rápido que ha sido. Gordon informa, el héroe, junto con otros 32 héroes, ha partido de la capital de Ilderan. Sin embargo, no se dirigen hacia Ergest, en cambio, siguen el camino clásico del héroe. Formar un grupo, crecer completando misiones aldeanas y fortalecerse en el viaje. Como siempre, el previsor Gordon ha preparado varios planes para el viaje del héroe, presentándolos en pantallas holográficas para que Verge los revise, pero Verge, con un simple gesto, descarta todos los planes enviándolos a la papelera. Gordon se queda boquiabierto, incapaz de creerlo. Con una sonrisa socarrona, Verge anuncia, esta vez no enviaremos monstruos ni interrupciones al viaje del héroe. ¿Perdón?, exclama Gordon completamente confundido. Verge explica, las interrupciones a medias solo fortalecen a los héroes. Luego le da una orden sorprendente a Gordon, transmítele a Granada que se una al viaje del héroe con mercenarios, que los ayude y gane su confianza. Gordon se lamenta. Verge, una vez más, no sigue el estándar. Preocupado, señala, no podemos detener a los héroes con la torre actual. Verge lo tranquiliza, me encargaré de reforzarla, y revela cómo planea hacerlo, con un enano. Gordon estalla en un grito de pánico. ¿Qué? ¿Ahora quieres meter a un enano aquí junto con la humana y el elfo? Nos convertiremos en un asilo. Verge libera una pequeña ráfaga de su aura demoníaca, suficiente para callar a Gordon, quien solo puede gemir de miedo. Verge aclara, no planeo detener a los héroes simplemente con un enano. Para ser preciso, necesito herramientas mágicas de los enanos. Pinta un escenario. Los héroes, acostumbrados a los estándares, abrirán la puerta del primer piso esperando monstruos débiles, pero, ¿y si en su lugar son recibidos por docenas de cañones? Gordon queda atónito. Ante la genialidad del plan, docenas de cañones en el primer piso, los héroes nunca estarían preparados para eso. Aún así, la mente de Gordon, tan apegada a las reglas, no puede evitar pensar que esto se aleja demasiado de los estándares. El ayudante mira el trono vacío, su mente corriendo a toda velocidad mientras intenta procesar el plan herético de su señor. Y de repente las piezas encajan de la manera más aterradora posible. Gordon se da cuenta de lo que significa reforzar con un enano y grita horrorizado, Dios santo, otro secuestro. La escena se traslada a la ciudad subterránea de los enanos, Wolfner, un lugar de piedra y cristales brillantes. En el corazón de la ciudad, un herrero trabaja incansablemente en su forja, el sonido del martillo contra el metal resonando con fuerza. Él es Roger Fradedy, el mejor herrero enano, en la gris y bulliciosa ciudad de los enanos, protegida por una imponente muralla y dos guardianes de mirada firme. Berg, envuelto en su capa, se acerca hacia ellos con pasos medidos, sintiendo como las miradas curiosas y suspicaces de los enanos lo siguen desde las almenas, mientras se pregunta si podrá franquear las defensas. Al lograr pasar sin mayor resistencia, Berg, con un suspiro cargado de memoria, nos cuenta que en su anterior vida se enfrentó a incontables enanos, pero es la primera vez, con un pulso de extraña expectación, que viene directamente a su ciudad fortificada. Al llegar a una posada de techos bajos y aire cargado de humo y murmullos, Berg, con un gesto tranquilo, pone 5 monedas de oro en la mesa del encargado del local, diciéndole con voz serena que vino a buscar un arma, pero no sabe a dónde dirigir sus pasos, preguntándole con interés genuino dónde está el mejor herrero de esta ciudad. El enano que atiende el local, con ojos que brillan de codicia, sostiene las 5 monedas con satisfacción y una sonrisa amplia que arruga su rostro, respondiendo con voz ronca que, para ser un humano, sabes cómo hablar con nosotros, ¿verdad? Berg, confundido por la calidez repentina, le dice que ha oído, en susurros y leyendas, que los enanos son tan codiciosos como los héroes, a lo que el encargado, soltando una carcajada breve, le responde que está en lo cierto, explicando con gestos amplios que solo tiene que adentrarse en la ciudad y ahí encontrará un agujero enorme, una boca oscura en la roca, y ese será su destino, pero si toma el ascensor, este verificará su identidad y lo llevará al piso que desee, ya que es un sistema de doble seguridad, ingenioso y desconfiado, para identificar intrusos. Berg, con una sonrisa audaz que se esboza bajo su capucha, toma la segunda opción, la más directa, y es saltar la muralla en vez de ir por el ascensor, bajando rápidamente por el túnel subterráneo, desplazándose en la penumbra con una elegancia felina y silenciosa, sintiendo el aire fresco ascender. Berg bajó hasta el último piso de abajo, y frente a él, con el corazón latiendo con fuerza, se observa su objetivo, abriendo la puerta con sigilo absoluto, donde observa, con admiración contenida, a un enano trabajando con su martillo frente a un horno encendido a altísima temperatura, cuyo calor ondea en el aire.
Este enano, concentrado y poderoso, sostiene y golpea con su martillo para crear su creación con una precisión milimétrica, es el mejor en su trabajo, nombrado Roger Friedberg. Anonadado, nota dos cosas, como su espalda, ancha y fuerte, baila con cada golpe del martillo, preguntándose, con un asomo de duda, si este es realmente el mejor herrero. Se empieza a acercar hacia el herrero con el plan frío de obtener un nuevo aliado para su reino, moviéndose como una sombra. De repente, el golpe del martillo cesa, y el enano golpea el yunque tan fuertemente que salpica chispas del hierro al rojo, a la vez que desprende una onda expansiva de fuego puro que hace retroceder a Berg, quien se cubría de las llamas con su capa con un movimiento instintivo, sorprendido y preguntándose, con la mente en alerta, cómo lo detectó ya que bajó su nivel de energía para pasar desapercibido. De repente, el enano ya estaba en el aire, con una agilidad sorprendente, sosteniendo su martillo preparado para atacar a Berg con furia contenida. Rápidamente, nuestro protagonista bloqueó con su mano, envuelta en una aura oscura, el martillo que brillaba envuelto en fuego, con la mirada seria y penetrante, preguntándole si él era un héroe. A lo que este enano, con una sonrisa feroz y orgullosa, le dijo, sí, soy un héroe, Roger Fried, soy el que encarna el poder de un héroe demonio, ¿cómo te atreves a entrar en la ciudad de los enanos? No saldrás con vida. Con una sonrisa tranquila y desafiante, Berg le dice, parece ser así, pero tú eres muy débil, yo soy un demonio, agarrando del cuello al enano con facilidad aterradora, finalizando diciendo, con una voz que resonó en la estancia, que no es un simple demonio, al contrario, él es el rey demonio. El enano, con los ojos desencajados, soltó su martillo en el piso, produciendo un resonar metálico que sonó como el fin del combate. De repente, entraron dos enanos al lugar, disculpándose por entrar de imprevisto, preguntando con voz alarmada qué fue el alboroto que escucharon. Sin embargo, ante sus ojos confundidos, no estaba el susodicho, el horno estaba apagado y nadie se encontraba en la estancia vacía. Esta información alarmante recorrió como un reguero de pólvora toda la ciudad de los enanos, informando a gritos y trompetas que han secuestrado a Roger y que deben sellar las puertas de inmediato, sin permitir que el intruso salga. Revisen cada rincón, cada grieta. Berg, arriba de un edificio, sujetaba al enano que estaba mareado, observando con ojos calculadores como todos los enanos lo buscaban como un enjambre enfurecido, diciéndole al enano, con un tono gélido, que si hacía algún ruido, moriría inmediatamente. Este, tendido en el piso frío, de reojo lo observaba, preguntando con voz temblorosa por qué está aquí el rey demonio. ¿Es por la princesa? Berg le decía, con indiferencia fingida, que la princesa le da igual, a lo que el enano, con un hilillo de valentía, le decía que no le mienta. Con una mirada decidida y honesta, nuestro protagonista le decía que es la verdad. Escuchó que los herreros enanos siempre tenían su propio túnel secreto por si acaso, así que, con un gesto imperativo, guíame. El enano, que estaba tendido en el piso, maldecía, chasqueando los dientes, diciéndose a sí mismo, con pánico, que el rey demonio le está mintiendo y su objetivo es la princesa, maldita sea. Tenía miedo de luchar contra el rey demonio, así que vivía en silencio hasta ahora, entre lágrimas amargas, maldiciendo su destino, preguntándose por qué le pasa esto a él. Observamos su ventana de estado, héroe enano Roger Fried, especialidad, herrero, débil. Berg, con una mirada decidida y un plan claro, comentaba que si no le decía su ruta secreta, entonces secuestrará a la princesa y lo dejará ir, cargando con la culpa. Observamos la imaginación vívida de nuestro protagonista, donde el enano vende a la princesa por su libertad y nuestro protagonista le decía, con sorna, que sería gracioso que la noticia de que un héroe egoísta vendió a la princesa y rogó por su vida se esparciera, y si corren los rumores, ¿cómo lo verán los enanos? El enano, gritando con desesperación, le decía que eso no es justo, maldiciéndolo por ser un ente cruel. El enano pensaba, con angustia, que sus días serían de dolor si traicionara a la princesa, ya que todos sabían que él era débil, y si se corre el rumor de que vendió a la princesa, todos lo creerán, y eso significa una vida de tortura y deshonra. Berg le daba un último ultimátum, con voz calmada pero firme, ahora elige tú mismo, ¿vendes a la princesa o me sigues? El enano pensaba, con el corazón en un puño, que por supuesto que elegiría a la princesa, pero no quiero que me torturen. Nuestro protagonista se acercó a su oído y le susurró, con una promesa solemne, si me ayudas, te garantizo tu seguridad, lo juro por el código del rey demonio. El enano se decía, con asombro, que el código del rey demonio es la propia fe que los seres demoníacos veneran y nunca, jamás, romperán una promesa hecha bajo ese código. Cerrando los ojos, con resignación profunda, aceptaba su destino, con una mirada deslumbrante de nueva lealtad forzada, diciéndole, entonces acepto, y ahora lo siga, e iremos al túnel, mi venerado rey demonio. Berg le preguntaba, con incomodidad, ¿por qué pone esa expresión? Es desagradable. Ahora nos trasladamos al taller de Roger, donde varios guerreros enanos con sus hachas brillantes observaban, con rostros sombríos, el horno donde siempre estaba Roger, ahora frío y vacío. En el lugar, observamos a la princesa, nombrada Loesberg, quien observaba el metal de la espada que Roger estaba forjando con su martillo, nombrando a Roger con cariño, preguntándose dónde fue él, qué tenía que hacer su arma especial para ella. Un enano, con voz apesadumbrada, le decía que al parecer han secuestrado a Roger. La princesa, con enojo instantáneo que le encendió los ojos, golpeó una mesa y gritó, «¡Cállate!».
Eres un héroe, ¿cómo pueden secuestrar a un héroe? El enano, con una gota de sudor frío, le decía, titubeante, que puede que sea un héroe, pero es herrero, así que no es tan fuerte en combate. La princesa, con un gesto brusco y autoritario, levantó la mano, ordenando a sus guerreros, con una voz que cortaba el aire como un látigo, que encuentren al maldito secuestrador y lo traigan ante ella inmediatamente, a lo que ellos, con un coro ronco y decidido, alzaron la voz diciendo, sí, al unísono. Con una sonrisa tensa y la frente marcada por venas de pura ira, la princesa advertía, con cada palabra cargada de una amenaza glacial, que si no encuentran al intruso, a todos ustedes se les arrancará la cabeza, dejando la promesa suspendida en el aire pesado del taller. Volviendo con nuestro protagonista, este cruzaba el túnel estrecho y oscuro, guiado por el enano que avanzaba frente a él. Nuestro protagonista, quien, agachado para no golpear la cabeza con la roca áspera, pasaba por él. Túnel con incomodidad, observando con creciente enojo el trasero del enano que tenía justo delante, ya que pensaba, con fastidio, que lo hacía a propósito para molestarlo. Con una mirada enojada y un ceño fruncido, nuestro protagonista le preguntaba, con sarcasmo, ¿cuánto tiempo tendré que ver esa cosa asquerosa? A lo que el enano, tartamudeando y con gotas de sudor frío resbalando por sus sienes, decía que el pasaje es estrecho, así que no puedo evitarlo, y añadía, con voz apresurada, que ya casi llegamos, así que aguanta un poco más, por favor. Tras, por fin, salir por la salida oculta del túnel, nuestro protagonista, erguéndose y estirando la espalda, observaba desde las sombras la ciudad de los enanos, que ahora, completamente alarmada, hacía un ruido ensordecedor con faroles de luces de búsqueda que cortaban la noche como cuchillos, mientras gritos de alarma resonaban por doquier. El enano, con un suspiro de alivio, le decía que hasta aquí llegó su papel, ya te mostré el túnel, así que las gracias tú solo, rey demonio, me voy, intentando dar media vuelta con torpeza. Con unos ojos brillantes y una sonrisa siniestra que se iluminó en la penumbra, nuestro protagonista desprendía su energía demoníaca de repente, una aura oscura y opresiva, y al mismo tiempo, sus alas negras como la noche se desplegaban con un sonido poderoso, diciendo con voz tranquila pero aterradora, ¿de qué tonterías estás hablando? El enano, con el corazón helado, mencionaba, con voz quebrada, ¿no lo juraste? Por el código, si te ayudaba, garantizarías mi seguridad. Berg, con una sonrisa diabólica que no llegaba a sus ojos fríos, le decía, esas malditas reglas me dan igual, nunca las he seguido. El enano, con lágrimas de terror y traición llenándole los ojos, comentaba entre sollozos, ¿qué clase de demonio loco es este? Nuestro protagonista se acercaba lentamente, con una malevolencia palpable, preguntando con voz suave y peligrosa, ¿y ahora, qué debería hacer contigo? El enano, entre lágrimas, sentado en el piso frío, pensaba con desesperación que tal vez debería haber dicho que vendería a la princesa, que cualquier opción era mejor que esta. Rápidamente, se levantó con un movimiento espasmódico y se arrodilló, golpeando la frente contra el suelo, pidiendo clemencia con voz temblorosa, diciendo, yo soy muy útil, nadie puede igualarme en metalurgia, te fabricaré cualquier arma que desees, cualquier cosa. Berg, mirándolo desde arriba, decía con curiosidad burlona, tú, un héroe, ¿cooperas voluntariamente conmigo, el rey demonio? El enano, inclinado, con una mirada decidida que escondía pánico, decía, no, no hay nada que me lo impida, siéntete libre de usarme, incluso te daré información valiosa de la ciudad de los enanos, todo lo que sé. Nuestro protagonista tenía una expresión confundida, casi divertida, diciendo, jurar lealtad hasta este punto, bien, te tendré en cuenta. El enano, entonces, comenzaba a inclinarse y levantarse repetidamente en una muestra exagerada de sumisión, diciendo a toda velocidad, gracias, muchas gracias, larga vida al rey demonio, mientras, inclinado en el piso, pensaba con rabia silenciosa, tú, sí, demonio insensato, creías que te obedecería tan fácilmente, seré un espía, en cuanto te vayas de aquí, estarás acabado, formaré un equipo de persecución, haré que te arrepientas de haberme dejado libre, prepárate, rey demonio. En otra escena, el enano estaba en blanco, con la mente en shock, al ver un paisaje verdoso y surrealista dentro de la torre, con varios espíritus de diferentes elementos flotando silenciosamente. Observamos que el rey demonio lo había traído a la torre, al piso 4, donde éste estaba al frente de Gordon, quien estaba completamente desconcertado y con los ojos desencajados por tener a otro enano, y nada menos que a un héroe. Nuestro protagonista le decía con calma, cálmate, Gordon, pero Gordon, agarrándose la cabeza con ambas manos, decía entre gritos ahogados, estás loco. ¿Cómo puedes traer a un enano, no, a un héroe, aquí? ¿En qué estás pensando? De repente, una ventana de llamada granal aparecía y la figura en la videollamada observaba al enano que estaba ahí, preguntando con seriedad qué tenía que informar y quién era ese enano. La princesa Lois, quien también estaba en la torre, se acercaba al enano, que seguía pálido y mudo, y ella, con una mezcla de esperanza y escepticismo, le decía, el héroe que vino a rescatarme, no eres tú, ¿verdad? El enano, con la apariencia de estar en blanco, se acercó a nuestro protagonista y, con voz quebrada, le decía, ¿por qué estoy aquí? Dijiste que me liberarías.
Nuestro protagonista, con una inocencia fingida, le dijo, nunca dije nada parecido, a lo que el enano le explicaba, desesperado, que claramente dijiste que, entonces, como terminé aquí, nuestro protagonista le explicó, con lógica fría, que él quiso decir que le perdonaría la vida, nada más, en un flashback rápido. Observamos como el enano fue noqueado por un golpe preciso y rápido que nuestro protagonista le hizo en el cuello, y este le explicaba en retrospectiva que no tuvo otra opción, ya que, quién sabe qué trampa podría haber intentado en el camino, no es obvio. El enano, con una expresión falsa y forzada, soltó una risa nerviosa, una risa que se escuchaba, hueca y extraña, por todo el piso 4. Con una sonrisa intrigada, Berk le preguntaba, ¿por qué está feliz? ¿No será que está feliz por convertirse en mi subordinado? En una escena cómicamente trágica, el enano, entre lágrimas que no podía contener, decía con voz chillona, sí, por supuesto. Estoy muy feliz de ser su sirviente. Nuestro protagonista, con una mirada de villano satisfecho, le decía, esa es una buena actitud y ahora te daré tu primera misión. El enano, que estaba inclinado en el piso, levantó la cabeza y le preguntó, con un hilo de voz, ¿cuál es la misión? Con una sonrisa amplia y llena de malas intenciones, nuestro protagonista le explicaba, con entusiasmo siniestro, que tiene que instalar una gran cantidad de piezas de artillería pesada en el primer piso y aplastar, sin piedad, a todos los héroes que intenten acercarse.